como fiesta. Millonarios puede traer No, solamente un grande como Millonarios puede traer a un grande como Falcao, ¿no? Eso por encima pues, Qué humildad, ¿no? de la media del fútbol nacional. Humildemente. Ahora uno ve que hay gente pues con hinchas de Santa Fe subiéndose al bus, que él viene a contribuir al fútbol colombiano. No, él sí viene a contribuir al fútbol colombiano, pero viene a que ganemos la estrella número 17, vienes a eso, a la 17. Pongámoslo clarito, Falcao viene a darnos la 17 y eso esperamos los hinchas de Millonarios recibir de él. Ahora, deportivamente, Ricardo, ¿Falcao García está para jugar 90 minutos? Esa es una pregunta a la que encontraremos respuesta en el mes de julio. Yo creo que va a ser fundamental. Mire que lo dijo entre líneas el presidente Camacho. Radamel ha tenido... Sí, aquí estoy. En sus grandes, eso dice el Tigre, aquí estoy y aquí voy a jugar con toda la disposición. Aquí estoy, aquí me quedo. Eso dicen los del Cali asustados. Cuando el Cali dice aquí estoy, el que está asustado. Lo que quiero agregar es que en sus diferentes etapas terminaba en Europa una temporada con el Atlético de Madrid. Y en el viaje de vacaciones, comillas, ¿saben qué era lo primero que empacaba Radamel? Los guayos. No, a su preparador físico de confianza. Él en vacaciones siempre se ha entrenado, tipo muy disciplinado, siempre ha mantenido su condición. Recordemos que en su momento, siendo muy joven en River, tuvo lesiones que incluso hicieron temer porque no pudiese convertirse en lo que llegó a ser, en lo que es hoy, un goleador histórico con Colombia, una leyenda como delantero en el mundo. Claro, se rompió el cruzado, Exacto. No olvides eso, ¿eh? Y esa misma, digamos, disciplina, lo dijo el presidente, se tardó media hora más porque estaba terminando su sesión de entrenamiento, así que no quepa la menor duda. Yo no sé si va a estar para jugar 90 minutos, no sé si va a ser ese gran goleador que necesita a Millonarios para construir un camino, pero lo que sí sé es que va a entregarse a fondo y que viene comprometido, como decía Baraconsuelo, no solamente como colombiano en esa apuesta de país, sino como futbolista profesional. Desde ya digo que hará dos cifras, dos dígitos de goles. Bueno, pues se comprometió. Más allá de 10 hará. A una cifra alta, porque es que esa es la discusión, Héctor. Falcao García es una muy importante contratación para el fútbol colombiano en materia económica, en materia de espectáculo. En lo deportivo está por verse, porque es un hombre grande, pues obviamente es un jugador que está terminando su carrera, pero aún así pues es un hombre muy grande y en realidad lo que vamos a hacer cuando vayamos a los estadios a verlo jugar es a rendirle un homenaje. De acuerdo. No le vamos a estar exigiendo que haga un gran partido de 90 minutos y que meta 4 goles, sino todo lo contrario, lo que vamos a ir los hinchas es a decirle que gracias, todas las alegrías que nos ha dado, porque Falcao es hombre muy grande para el fútbol colombiano, además con una disciplina, con una entereza, con un rigor como ser humano absolutamente extraordinario. Ese sí es un símbolo de esos que uno dijera, mire, que todos los niños y los jóvenes se quieran parecer a Falcao. De acuerdo. Me parece una cosa maravillosa. De acuerdo. Me pregunta un oyente, Ricardo, ¿Lionel Messi estaría en disposición de hacer algo similar? ¿De regresar al fútbol argentino? Pues ¿Podría ser? Siempre se ha hablado de una potencial presencia de Messi en el Newell's Old Boys, que es el equipo de Rosario, el equipo de sus amores, de su infancia, ¿cierto? Ese de antaño. Pero es una figura, yo creo que ya muy improbable, por todo el diseño en torno al mundo Inter Miami, que le brinda incluso la posibilidad al retiro de ser codueño, es decir, ya hay una cantidad de vínculos comerciales en el mundo Inter y Messi que difícilmente lo puede llevar de nuevo a ahí el tema de Ricardo Argentina. también pasa por toda la situación que está viviendo Rosario. Tú sabes que el Fideo Di María claro, trató todas de las volver amenazas y fue amenazado y una cantidad de cosas. Entonces yo eso lo veo también improbable. Y es importante la protección de la policía para Falcao. ¿Viste a Messi ayer? Tac. Aquí dijeron que no, que estaba viejo. Ayer pero 2 pases. Es otra discusión. Pero para que quede claro. Pero todos goles hechos. No íbamos a golear a Canadá. No va a ser fácil para Falcao, Felipe, afincarse, como decían las abuelas en Bogotá, porque Falcao, si no estoy mal, Ricardo, corríjame, ¿tiene 4 o 5 hijos? Sí, claro, tiene 5 hijos. Unos muy chiquitos que tendrían que ir a un kinder. Y el tema de los colegios y el tema de los impuestos y
No, pero el tema de los impuestos está medianamente solucionado. No, ese lo soluciona porque tiene abogados en España, entonces si él no vive 6 meses acá y tal, pues no va a tener que pagar, no va a ser Me hizo residente acordar fiscal. usted, Felipe, de los memes ayer No, esos memes diciendo tan bacanos. Falcao García intentando llegar al entrenamiento y pone el Waze 2 horas de trancón para llegar a la finca en el norte de No, Bogotá. a mí me encantó el de Lorelei comprando en el de uno porque todo está carísimo. Sí, no. Pero sabe, pero es un paso muy importante en la vida de él, ¿no? Claro, es el cierre de una carrera brillante, Y va a el tener más unas grande goleador en la complicaciones, historia del pues, fútbol como vuelvo, colombiano. le digo, el tema del colegio de los niños, Sí, el tema pero de dónde va a vivir, todo se soluciona, los Felipe. vecinos, el tema de la seguridad. Felipe. Pero sobre todo una Sí, cosa a que ver. no le va a faltar desafortunadamente, Mm. el odio de los colombianos a la gente exitosa. No, hombre. Pero Falcao lo quiere Ay, mucha gente, lo van quieren a los empezar a decir que colombianos. porque va a tener esquema de seguridad, que quién es el que a quién le ha ganado, que los líderes sociales no tienen, que por qué Falcao así. Es que se va a meter otra vez en la boca el lobo y 7, eso es lo 6 que lo hace minutos. admirable. Es que, exacto, yo por eso creo que en un momento de tanta polarización, una persona como Falcao que decida volver a Colombia, en un momento en el que muchas personas lo que se están es yendo, Sí. y que él decida volver con su familia, con sus hijos, a que de alguna manera ellos recojan también esos rasgos de la colombianidad viviendo aquí, me parece un acto hermoso y muy simbólico, muy importante para los niños y niñas de Colombia, ese ejemplo de Falcao, que además ha sido una persona impecable. Es cierto. ¿Qué edad Impecable. tiene Es cierto, Falcao, María Consuelo. Ricardo? Va a cumplir 38 años. 38, 39, va a cumplir 38. Sí, 38 años. Y eso es que como dice Está Ricardo grande. Espina, que ya es grande. Está para el grande. fútbol, sí. Sí, muy grande. Sí, ya está de retirada Felipe, pero sigue teniendo mucha disciplina y mucho talento y eso es lo más importante. 7 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Nos alejamos en Colombia del fantasma del default, de la temible cesación de pagos de la deuda externa, las deudas internacionales de Colombia que estaban en entredicho, porque al final el Congreso, en la última sesión de esta legislatura que acabó ayer, aprobó el aumento del cupo de endeudamiento. En el último día de sesiones, esto es técnico pero es importante, hubo un aumento en cerca de 17.000 millones de dólares de ese cupo para pagar la deuda para el funcionamiento del Estado, para la inversión en sectores como agua, saneamiento, salud, educación, implementación de la reforma agraria y transición energética. Con este aumento, el cupo de endeudamiento del gobierno hoy es de 80.000 millones de dólares. 7 de la mañana, 8 minutos. Durante mucho tiempo, la narrativa de la producción llevó a algunas personas a despreciar las vacaciones. Las veían como un tiempo de ocio improductivo. La idea dominante era estar produciendo todo el tiempo con todas las fuerzas posibles. Hoy sabemos que el ocio es una necesidad fundamental y que quien quiera ser feliz debe también satisfacerla. Diversos estudios han demostrado que para ser productivos debe existir periodos de descanso. Estos periodos permiten recuperar fuerzas, despejar la mente y conectarse con otras realidades que generan sentido a la vida, como la familia, los amigos y las actividades recreativas. Por eso ahora que muchos estudiantes salen de vacaciones, vale la pena recordar los beneficios que algunos expertos señalan para el periodo de descanso. Uno puede ser alejarse de las presiones laborales, de las tareas cotidianas y las responsabilidades del día, lo que permite relajarse y recargarse. Esto se traduce en una disminución del estrés, la ansiedad, la irritabilidad y los síntomas del quemado. Otro, el descanso adecuado y la desconexión de las labores habituales ayuda a reducir la presión arterial, mejora la calidad del sueño y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pasar tiempo de calidad con los familiares y amigos durante las vacaciones fortalece los lazos afectivos, crea nuevos recuerdos y mejora la comunicación.
Al regresar de ese periodo, experimentarás una liberación de tensiones, estarás motivado y listo para iniciar nuevamente tu rutina de producción. Traerás nuevas perspectivas para el trabajo, lo que probablemente redundará en una mayor producción. Oye, es necesario que tú valores las vacaciones. No deben ser vistas como un tiempo cualquiera, sino como una oportunidad para reconectarse con uno mismo, con las personas que amamos y con el medio en el que vivimos. Es una ocasión para hacer lo que más nos gusta y entender que la vida debe disfrutarse para que tenga sentido. Siempre es importante planear las vacaciones de manera que sea una fuente de crecimiento personal. Entonces, pilas a separar tus vacaciones. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Tenemos las 7 de la mañana, 10 minutos en Colombia. Momento de hablar de deportes. Momento de hablar de un detalle adicional en torno al fenómeno Falcao y su confirmación de arribo a la Liga Colombiana como la nueva estrella de Millonarios. Su mensaje, su voz. Esta la manera como saluda a la fanaticada azul, pero en especial también como abraza a toda Colombia en su regreso para debutar en la primera división del fútbol colombiano. Todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón, de la niñez. Pero hoy no solo ficho con ellos, hoy mi apuesta es por el fútbol colombiano, por mis raíces y por mi patria. Hoy quiero agradecer a cada uno de los colombianos que ha gritado un gol mío, que se ha emocionado con mis triunfos y entristecido con mis derrotas. Y quiero hacerlo personalmente, visitando sus estadios y compartiendo juntos sobre una cancha de fútbol. Esa cancha que nos ha unido y nos unirá por siempre. Es la voz de El Tigre, es el mensaje de corazón, contándole a la hinchada de Millonarios que llega a unirse al plantel. Nos lo contó hace minutos Enrique Camacho, el presidente de Millonarios. Su presentación formal en campo será el 9 de julio, cuando Millonarios se enfrente a River Plate en Buenos Aires, en el Estadio Monumental. Y claro, luego llegará al país para que en el Campín reciba el calor, el afecto de los seguidores del conjunto embajador. 18 de julio será el día de arranque de la liga. Indudablemente será un punto de quiebre determinante para el aficionado que seguro va a colmar las tribunas del Campín el día en el que Falcao debute vistiendo la camiseta de Millonarios. Nos ocupamos de la Copa América. Ya tuvimos el primer momento en el arranque de este certamen continental, el debut del campeón de Argentina. Triunfo 2-0 con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Como ha titulado la prensa argentina desde la madrugada, una araña y un toro. La araña y el toro hicieron los goles para la victoria del conjunto argentino, que tuvo a un Messi en esa dimensión de asistente, de pase-gol, y claramente también reseñan las dos acciones de gol, los dos mano a mano, errados por el número 10, por el capitán de los actuales campeones del mundo. Canadá cayó, hubo lleno en Atlanta, mandó la afición argentina en las tribunas, y por supuesto el primer show, el de Faith, para muchos en campo fenomenal, para otros con muchos problemas técnicos en su señal internacional, y bueno, siempre se quiere un poco más. En las redes sociales se habla de un show muy, muy corto para el talento del colombiano en esta apertura de la Copa América, que hoy tendrá su segundo juego por el Grupo A. Será Perú frente a Chile, partido pactado para las 7 de la noche y que estará aquí en las frecuencias de Blue Radio y BlueRadio.com. Entre tanto, Colombia, nuestra selección, ya se instaló la noche anterior en Houston. Al arribo hubo fotos, cánticos, abrazos, autógrafos junto con los hinchas. El primero en la fila para compartir con la gente fue el técnico de la selección, Néstor Lorenzo, y el otro que también se tomó la molestia de compartir, de dar su cariño, fue James Rodríguez, que estuvo atento al arribo allí en Texas, donde, a propósito, hoy trabajará Colombia, tendrá su primera sesión pensando en el debut del próximo lunes. Y hoy en Eurocopa, Eslovaquia-Ucrania está por comenzar, Polonia, Austria y Países Bajos frente a Francia. Más adelante les contaremos de Mbappé, el enmascarado de la Euro 2024. 7:14, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Dicen que las mujeres somos intensas. ¿Tú qué piensas? ¿Sí? ¿Será que somos intensas? Muchas veces nos llaman canzonas, ¿no? Y a veces también en las discusiones así acaloradas con nuestro esposo puede que nos llame la loca. ¡Ay! Esto tiene que parar. No podemos seguir construyendo relaciones desde el maltrato, así sea con las palabras. ¿Qué es lo que sucede? ¿Será que realmente somos intensas? Yo digo que las mujeres somos en realidad apasionadas. Así que si tu pareja te dice, es que tú eres muy intensa, pues alégrate. Te felicito, mujer, porque significa que eres muy apasionada. Significa que le pones todo el corazón a lo que haces. Y le podríamos decir a ese hombre que si esa mujer es muy apasionada, si le parece muy intensa, en lugar de criticarla, puede escucharla, porque seguramente ella desde su corazón, desde su sabiduría de mujer, ve el nivel al que tú puedes llegar, el nivel al que puede llegar su relación, y eso es lo que ella quiere. Ahora, la pasión hay que saberla enfocar y sobre todo manejarla desde el amor, desde la paciencia, desde la construcción, para poder vivir esa vida en pareja, esa vida cotidiana, desde el placer, desde el conocerse, desde el construir, desde crear, ¿por qué no?, esa pareja que siempre han soñado ser. Soy Lina Balbuena y siempre te digo, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Son las 7:18 minutos. El presidente Gustavo Petro va hoy al departamento del Cauca, que está en medio de una arremetida violenta que ha iniciado hace varias semanas el grupo que se autodenomina Estado Mayor Central, las disidencias de las FARC encabezadas por alias Iván Mordisco, en medio de la disputa por el cañón del Micay, por el Plateado, por Argelia, por la zona que es el canal por el que sacan la droga rumbo al Pacífico para luego ser enviada hacia Centroamérica y Estados Unidos. Acompañando al presidente Petro en este viaje al Cauca está el director de la Policía Colombiana, el general William René Salamanca. General Salamanca, buenos días. Apreciado Ricardo, un saludo cordial a usted, a los oyentes, muy amable por la invitación. Efectivamente estamos prontos a partir para el Cauca a acompañar al señor presidente en la misión Cauca, donde la institucionalidad se hará presente con mayor fortaleza para rodear a los caucanos. Gracias, Ricardo, por la invitación. General, ¿cómo va la coordinación que encabeza la policía de la ofensiva de las fuerzas que están concentradas? Hablo de todos los hombres de ejército, de diferentes armas, que están en la ofensiva contra las disidencias en el suroccidente del país. La policía tiene un papel fundamental en el refuerzo de ese esquema y en esa forma de emprender el ataque contra las disidencias de Iván Mordisco. Sí, Ricardo, aquí ya el éxito operacional empieza a dar resultados.
valga mencionar que la coordinación con las fuerzas militares, con la Fiscalía, la Gobernación del Cauca, del Valle, los alcaldes, los gremios, la sociedad civil, las capacidades de la inteligencia de la policía, con la policía judicial nos ha permitido capturar a 21 cabecillas de estos sujetos y más de 500 capturados. En las últimas horas allanamos algunos lugares de la ciudad de Jamundí y de Timba con resultados. Acá estamos a la ofensiva, Ricardo. Miren, el presidente Petro hace algunos minutos, general, publicó en su red social X, lo que antes llamábamos Twitter, un mensaje justamente sobre la entrega de estos 8 integrantes de las disidencias en el Bordo, en el Patía, en medio de las operaciones que adelantan la fuerza pública. El presidente Petro escribió: le pido a todos los menores de edad y miembros en general del EMC del Cauca no atacar el gobierno popular y democrático de Colombia. Es hora de dejar solos a los narconegociantes. Entrarán de lleno quienes abandonen las armas individual y colectivamente al programa de reforma agraria. Es la hora del cambio y de la paz. Usted nos cuenta, general, que la fuerza pública está a la ofensiva en el Cauca y en el suroccidente del país, pero eso tiene también un componente social que es muy importante, y para eso es Misión Cauca al final, la que hoy va a llevar el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa doble condición, general, que es, por un lado, obviamente la ofensiva militar y de policía y de inteligencia contra las disidencias, y por otro lado llevar soluciones alternativas de vida a los miles de habitantes del suroccidente del país? Sí, esta es una falencia que tiene el país, Ricardo, y la inequidad, la desigualdad y tantas necesidades que nuestro país registra, la Colombia profunda, y es la presencia que hoy, pues yo no soy el vocero, me entenderá Ricardo, de la actividad del gobierno hoy. La policía, por supuesto, coordina, apoya y compromete sus capacidades para contribuir con la oferta que a través de la Misión Cauca el señor presidente y su equipo de gobierno lleva al departamento. La otra parte de la Policía Nacional, o la participación de la Policía Nacional con sus capacidades de la inteligencia, pues tiene que ver en esa coordinación con la Fiscalía para poder capturar a sujetos que le han hecho daño a la seguridad y han afectado la tranquilidad de los caucanos y el suroccidente del país. Esto ha sido, digamos, fundamental, y fue lo que dispuso el señor presidente de la República: fortalecer las capacidades de la inteligencia, que ya empezamos, como lo dije antes, a dar resultados, sobre todo con capturas. Aquí el propósito es ese, Ricardo. Una persona que quebrante la ley penal colombiana, es la tarea de la Policía Nacional ir tras su búsqueda y presentarlo ante la justicia para que responda por los delitos cometidos. Sí, general Salamanca, ¿el Cauca hoy está perdido? El Cauca es un reto, con el cordial saludo para María Camila, es un reto para nosotros, es un reto para la institucionalidad, y aquí también que los oyentes de Blue lo conozcan. La coordinación de ejército, policía, armada, fuerza aérea, la sociedad civil ha sido fundamental en esta cruzada para fortalecer la seguridad en esta zona, pero es un reto para nosotros, María Camila. Pero, general, en ese contexto, el Cauca es un reto, es complejo, es difícil. Hay muchas voces que dicen: mire, el suroccidente del país está en una situación tan crítica. La iglesia, por ejemplo, decía: el Valle del Cauca también se está perdiendo. ¿Ese escenario está en el panorama, o usted considera, general, que todavía los esfuerzos que se hagan lograrán evitar que eso ocurra? La sazonada, la ofensiva de las disidencias ponen en entredicho muchas cosas, o dejan muchas dudas sobre lo que hoy está pasando en esa zona del país. Bueno, Ricardo, cuando uno convoca al equipo asesor del director general y el equipo de inteligencia, y también recoge las inquietudes de la comunidad en el Cauca y las autoridades locales, pues la conclusión es la que el país ha escuchado de nosotros. Es una expresión cobarde y es una reacción a la presencia que el ejército tiene en el cañón del Micay, que es sacarlos de su guarida, sacarlos de ese lugar que están utilizando para actividades criminales, actividades ilícitas,
y como lo ha señalado el propio presidente de la República, son traquetos, son narcotraficantes que pretenden llevar a cabo sus actividades, y en esa ofensiva del ejército, pues este es el coletazo cobarde de estos sujetos, Ricardo. General, ¿qué ha pensado hacer la policía para responder y para prevenir los ataques con drones contra las estaciones? Aquí la debilidad la comparto con usted y los oyentes. Todavía debemos o hay que legislar sobre este escenario. No hay ninguna legislación que nos obliga a presentar una propuesta ante el Congreso de la República. Seguramente lo hará el propio gobierno, ¿no? Es una habilidad que la reconocemos, pero también nos hemos apoyado en las capacidades de otras policías y de otras agencias internacionales que ya ese apoyo nos ha llegado para poder contrarrestar estas expresiones de los delincuentes allá en el Cauca con capacidades de antidrones. Pero ya estamos en proceso, le entiendo, general, de adquirir tecnología para inhibir drones en el Cauca. Sé que aquí en Colombia Codaltec ha hecho una tarea importante con la Fuerza Aérea, pero no es suficiente. Estamos en proceso, sí, Ricardo, de adquirir otro tipo de dispositivos. Ya avanzamos en la adquisición de este tipo de dispositivos, que algunos equipos ya los desplazamos al Departamento del Cauca, efectivamente, Ricardo. General, una última pregunta. ¿Qué pasó con la decisión del alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, de crear una suerte de grupos de seguridad privada para patrullar las calles de la capital del departamento de Sucre? Usted dijo envío de inmediato a un general de la República, no sé si fue el señor subdirector, para que se ponga al frente de una situación que es muy controvertida. Al fin, ¿qué pasó con esa situación? Sí, Ricardo, sobre eso hay que tener mucha mesura, y decisiones de este tipo hay que medirlas y hay que revisar muy bien la norma, los reglamentos que sobre esto el Estatuto de Seguridad y Vigilancia Privada tiene, y por supuesto tener esa prudencia para no irrumpir en escenarios que no correspondan. Anoche yo acompañé al ministro de Defensa en la reunión que el alcalde de Sincelejo pidió, y acordamos que una comisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada estaría hoy en Sincelejo para hacer una visita de inspección y esperar un informe sobre el particular. Así que eso ocurrió con el alcalde en la reunión de ayer, Ricardo. Sí, es decir, habrá una evaluación previa antes de una eventual instrucción para el desmonte de esto que anunció el alcalde de Sincelejo, que dice que necesita al menos 600 policías nuevos. ¿Hay alguna orden o decisión? Sé que no es porque no quieran, sino porque a veces son insuficientes los hombres. ¿Habrá alguna transferencia de hombres de la policía hacia Sucre, hacia Sincelejo, general? Claro que sí, Ricardo, y a buena parte del país, atendiendo la instrucción del señor presidente de la República de implementar la capacidad de la policía en su talento humano con el Plan 20.000, nosotros tenemos en la agenda, con el señor ministro de Defensa, la presencia o el fortalecimiento de las capacidades de la policía con su talento humano en ciudades como Sucre y en muchos lugares del país, que también es un reclamo de la autoridad local y de la comunidad. Claro que sí. 7:28 minutos, es el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, con nosotros, viajando rumbo al Cauca. Ricardo. Discúlpeme, me le atravieso antes de que despida al general Salamanca. Una pregunta para el general Salamanca. Sí, y es Ricardo Rego. Y es por el contexto, general, el anuncio del arribo de la llegada de Falcao García al fútbol profesional en Colombia, específicamente a Bogotá. ¿Hay algún plan previsto? Nos decía el presidente de Millonarios que en efecto también había un diálogo con la Policía Nacional. ¿Esto cómo va a impactar el día a día, general? Ricardo, con un saludo especial. Saludos, general. Sí, efectivamente, nosotros vamos a articularnos y a coordinar con el gerente de seguridad de Millonarios la seguridad de Falcao y su familia. Y la articulación, como se da cuando vienen a Colombia a jugar equipos de la Copa Libertadores de América o selecciones de otros países. Pero aquí yo aprovecho esta entrevista para reconocer y para decir a Colombia que Falcao no es de Millonarios, Falcao es del fútbol colombiano, de los colombianos, es un embajador
es una figura, es un referente y por supuesto nos alegramos con su presencia y lo vamos a acompañar, repito, a coordinar, a articularnos para que él esté más tranquilo. Pero ¿habrá esquema de la policía para acompañar a Falcao y a su familia en Colombia? Aquí hay una articulación, hablamos con el presidente Millonario, nos vamos a reunir mañana mismo aquí en Bogotá para mirar cómo articulamos y coordinamos con la seguridad de Millonarios, la seguridad de Falcao y su familia, los desplazamientos, la presencia de él en los estadios de Colombia, y esa reunión está próxima a llevarse a cabo con el presidente Gustavo Serpa y con el club. Además, Ricardo, pendientes. Sí, y general, es que va a ser un fenómeno no solamente en Bogotá, es decir, donde llegue Millonarios con Falcao, esto va a ser Tiene que alistar esquema y protección. Esto va a ser una locura. Sí, Ricardo, y esa tarea es una tarea que la tenemos que coordinar con el club, porque Falcao no solamente va a traer hinchas a los estadios aquí en Colombia, seguramente va a traer también hinchas y turistas de aquellos países donde Falcao ha jugado. Ojalá vengan turistas de Turquía, de España, de Mónaco, de Portugal, de Argentina, así que muy complacidos con esta noticia y las capacidades de la policía para coadyuvar en este asunto. General Salamanca, muchas gracias y buen viaje al Cauca. Gracias, Ricardo, un abrazo, muy amable, feliz día. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Habrá presentación de otros 2 proyectos que se hundieron. Uno, la ley estatutaria de educación. La ministra Aurora Vergara en las últimas horas dijo que presentará de nuevo el proyecto buscando mayores consensos, escuchando a FECODE, que fue el fiel de la balanza que con su paro llevó a que el gobierno prefiriera el hundimiento de este proyecto. Se busca un consenso, por ejemplo, en diferentes cosas. El gobierno estaría dispuesto a ceder en los 3 grados obligatorios de prejardín, es decir, que los niños tendrían que cursar transición jardín y preescolar antes de entrar a la primaria. Los maestros piden que la educación sea mayoritariamente pública y no mixta, y ese es un punto complejo porque, entre otras cosas, hoy esa es la clave para que miles de jóvenes puedan entrar a la educación superior. No todo joven de escasos recursos o de clase media entra a la universidad pública, y crear 500.000 cupos en universidades públicas es una quimera, no es lograble, alcanzable con los actuales momentos y la coyuntura económica que vive el país. Como si no fueran suficientes los problemas del gobierno del presidente Gustavo Petro, esta mañana hay que sumarle uno más. El de hoy tiene que ver con las tierras que compró la Agencia Nacional de Tierras para la tan anunciada reforma agraria, porque Ya hay nombre del próximo secretario general de la OTAN, un cargo de la mayor importancia en el contexto global, en medio de tanta conflictividad, en particular entre Rusia y Ucrania. Silvia, ¿quién será el próximo hombre fuerte de la OTAN? Ricardo, Mark Rutte es un nombre que se nos va a hacer muy frecuente de ahora en adelante porque, claro, en el próximo mes de julio debieran los 32 miembros de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, debieran ratificar su nombre porque, en definitiva, es el único candidato. Tenía un contendor que era el presidente de Rumanía, pero él se retiró y le dio todo su apoyo. Por lo tanto, Mark Rutte, que ha sido 4 veces primer ministro de los Países Bajos, va a ser el próximo secretario general de la OTAN. Es un personaje bastante interesante, Mark Rutte. Tiene 56 años, es soltero, vive en un pequeño departamento en La Haya, porque hay que decir que en los Países Bajos, pese a que la capital es Ámsterdam, todos los edificios de gobierno, incluido el Parlamento, están en La Haya, y él trabaja ahí. Se mueve en bicicleta, es de las cosas más características que tiene, pero además llama mucho la atención porque lleva 13 años como primer ministro de Países Bajos y nunca
ha dejado de hacer clases en los días jueves, los reserva en la mañana para hacer clases en una escuela secundaria, que es donde dicta él clases. Antes de ser primer ministro, él era un hombre de negocios, trabajaba en Unilever y luego ha sido 13 años primer ministro de Países Bajos. ¿Y sabes qué es lo que llama mucho la atención de él? Él es un liberal. Es su capacidad de negociar. La verdad es que es bien impresionante lo que ha hecho en bastantes ámbitos. Y también se le llama Mark el hombre de teflón, porque nunca ningún escándalo allí en Países Bajos le ha afectado. De hecho, él ha tenido que disolver su gobierno, llamar elecciones y siempre resultaba reelecto. Pero una de las cosas notables que ha hecho, por ejemplo, fue que uno de los ultraderechistas más escandalosos que ha habido en Europa es Geert Wilders, que ganó las elecciones allí en Países Bajos hace 6 meses atrás, pero no con una mayoría, por lo tanto le era muy difícil conseguir llegar a formar gobierno. Bueno, Mark Rutte lo convenció a 4 partidos para que lo apoyaran con la condición de que Geert Wilders no sea primer ministro, y Geert Wilders lo aceptó. Por lo tanto, quien va a suceder a Mark Rutte va a ser un gobierno tecnocrático allí. Respecto de su relación con Rusia, la verdad es que él ha sido muy claro apoyador de Ucrania, pero ha tenido también, dentro de esta fase negociadora que tiene Mark Rutte, ha conseguido el apoyo de Viktor Orbán, que es el primer ministro de Hungría, que ha sido muy, muy polémico porque él apoya a Rusia. Y claro, una de las controversias que ha causado en la búsqueda de apoyos, porque él necesita unanimidad para ser secretario general de la OTAN, es que le firmó una carta a Viktor Orbán diciendo que iba a respetar su independencia en su relación con Rusia. Así que es un hombre que negocia por todos lados y que va a ser el próximo secretario general de la OTAN. Quien deja el cargo es Jens Stoltenberg. Ha sido por 4 periodos, 4 veces se ha extendido su mandato, porque él le tocaba irse hace algún tiempo, pero por la guerra de Rusia se extendió su mandato. Él fue ex primer ministro de Noruega y ahora vuelve al que tenía prometido como cargo, que era presidente del Banco Central de Noruega, Jens Stoltenberg, que 10 años ha estado en el cargo y lo debería dejar en octubre próximo, si es que en julio, en la reunión que va a haber de la OTAN en Washington, Mark Rutte es ratificado como secretario general de la OTAN. Por ahora es el único candidato, Ricardo. Muy bien, Silvia, gracias. 7:37 minutos. Ya les cuento qué dice la primera dama Verónica Alcocer. Una denuncia grave sobre fuego amigo, sobre posibles intentos desde adentro del gobierno del presidente Petro de involucrarla en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Antes, voy a Venezuela. El curioso acto en el Consejo Electoral en donde Nicolás Maduro lleva a la mayoría de los otros candidatos a firmar un documento en donde se compromete a respetar los resultados de las elecciones. El candidato opositor, el favorito de las encuestas, Edmundo González, no se tragó ese sapo. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, el presidente Nicolás Maduro fue uno de los 8 candidatos que suscribió este documento del CNE para respetar los resultados de las elecciones del 28 de julio, en las que aspira a su tercer mandato, que le dé 18 años en el poder. Allí, en unas muy breves palabras, pidió dejar las conspiraciones y el sabotaje y que lo que diga el CNE, el Consejo Nacional Electoral, debe ser aceptado. Un llamado que se da casi paralelo a detenciones e inhabilitaciones políticas de opositores justo antes de comenzar formalmente la campaña, que arranca realmente el 4 de julio. En lo que va de año, recordemos, Ricardo, van 37 dirigentes detenidos y otros 6 refugiados en la embajada de Argentina. Además, un alcalde del Táchira fue detenido, otro está siendo buscado, mientras 10 alcaldes más fueron inhabilitados políticamente. Y según insisten desde la plataforma unitaria, desde la oposición, pues la razón es que todos son opositores y abiertamente apoyaron hace algunos días a Edmundo González Urrutia. Él, por cierto, Edmundo González, no acudió a este llamado del CNE y pues a firmar este documento de respeto de resultados, donde sí estuvo, como te decía al comienzo, Nicolás Maduro, señalando lo siguiente. Escuchemos. Yo celebro la firma de este documento, que va en la línea del documento de Barbados, del documento del diálogo de Caracas, y ahora es el documento del árbitro electoral. Lo que diga el árbitro electoral, amén. A respaldar este documento y a respetar
Del lado de la oposición, Ricardo, a 37 días para las presidenciales. De nuevo son virales las imágenes de los recorridos de María Corina Machado. Esta vez estuvo en el estado Guárico, San Juan de los Morros, su capital, y otras poblaciones como el Sombrero, donde pues llena importantes espacios. Además, tomando en cuenta que se trata de poblaciones pequeñas, no estamos hablando de grandes ciudades, pues sorprende la cantidad de personas que salen a la calle con la intención de escucharla o al menos verla en ese recorrido. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La Procuraduría formulará pliego de cargos contra uno de los funcionarios involucrados. Es de carrera administrativa, se llama Víctor Manuel Quiroz Betancur, uno de los implicados en este polémico contrato llamado de corbata que suscribió la Alcaldía de Medellín y el canal local Telemedellín en el año 2023. Dicho contrato tenía un valor de 12.406 millones de pesos y se realizó una adición de 6.000 millones de pesos, cuyo propósito era adelantar servicios de publicidad. Desde finales del año pasado, el Ministerio Público ha venido investigando que todo indica que el canal no tenía la capacidad para ejecutarlo y que por eso acudió a la empresa temporal Max Empleos para materializar el convenio a través de un contrato directo por 10.900 millones de pesos. Quiroz Betancur era supervisor del convenio para ese momento y es ahora el indagado por dar al aval de la adición presupuestal que la Procuraduría considera injustificada. Las vinculaciones con dicha temporal estuvieron en el ojo del huracán en la ciudad por cuenta de presuntas irregularidades como nóminas paralelas con personas cercanas al Partido Independiente, el exalcalde Daniel Quintero, y pagos a estos a pesar del incumplimiento de funciones o no asistencia, hechos que fueron denunciados y que generaron inconformidades de sectores políticos de la ciudad. Oficina del Ministerio de Hacienda que esta mañana canta victoria tras la aprobación unánime y en último debate de la ampliación del cupo de endeudamiento. 7:41, hay noticia que tiene que ver con lo que viene en la próxima legislatura. Empiezan a moverse las candidaturas a la presidencia de la Cámara de Representantes. Ya está muy definido, prácticamente cocinado, el nombre de Efraín Cepeda como presidente del Congreso. Hay nuevos apoyos a esa candidatura, pero empiezan a lanzarse a la piscina nuevas aspirantes, en este caso a la presidencia de la Cámara de Representantes. Está de nuevo muy reñida la situación en la Cámara Baja. Don Andrés Carmona. Ricardo, muy buenos días, así es. Mire, comencemos por la Cámara Baja, como usted lo mencionaba, la Cámara de Representantes, porque según los acuerdos de los compromisarios del Congreso en el año 2022, para este año, el 2024-2025, a quien le tocaría liderar es al partido Alianza Verde. Allí ya inició un verdadero pulso por cuenta de que los verdes en estos momentos están divididos entre sectores afines al gobierno y sectores independientes del gobierno. Pero comencemos con la persona que acabó de presentar su candidatura, de formalizarla. Se trata de la representante Catherine Miranda, una persona que ha sido crítica del gobierno, que ha manifestado posiciones independientes, incluso hasta oposición a ciertos puntos del gobierno. Señala que su único objetivo es recuperar la confianza de los ciudadanos en el Congreso, sin importar la ideología política, y demostrarle al país que en las diferencias se puede construir país, que son diferentes sí, pero que es nuestra riqueza, así es Colombia, y que nosotros debemos dar ejemplo, demostrando que pensar diferente no nos hace enemigos. Ella empieza ya formalmente a competir con Marta Alfonso, quien hace 3 días anunció su candidatura. Marta Alfonso, quien fue la ponente de la reforma pensional y quien es también muy cercana al gobierno de Gustavo Petro. Otro de los candidatos que también está sonando en la Cámara es el representante Duvalier Sánchez, quien incluso ya se tomó un cafecito del Tolima, pan de bonos de Cali y arepas boyacenses, refiriéndose a un encuentro que sostuvieron el día de ayer Marta Alfonso, Duvalier Sánchez, Jaime. Duvalier Sánchez, Jaime. Bueno, se nos perdió Carmona, 7:43 minutos.
un listado, Felipe, bastante amplio de aspirantes a la presidencia de la Cámara de Representantes. Sí. No es tan fácil el tema. ¿No Aquí le tocaba al Partido Verde? ¿No había un acuerdo? Claro, ahí está, pero es que el gran lío es que el Partido Verde está dividido en muchos pedazos, está muy fracturado. Y entonces usted se fija que no hay consenso, no hay acuerdo, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la presidencia del Senado que le corresponde al Partido Conservador, en donde hubo consenso. Hasta el senador Trujillo, que quería ser presidente del Senado, firmó ayer la carta diciendo apoyo a Efraín Cepeda. En los verdes todos quieren ser, bueno, todos no, es un decir. Muchos de los representantes de la Cámara quieren ser presidentes de la Cámara. Carmona nos está dando el listado, Felipe. Duvalier Sánchez, Marta Alfonso, Catherine Miranda. Y aquí entonces, Felipe, sí va a jugar mucho la mano del gobierno, porque el gobierno obviamente querrá seguir teniendo la presidencia de la Cámara. Seguramente el gobierno tiene mil millones de razones para tener a la Cámara, ¿no? No, Felipe. Ricardo, pero no, ahí digamos... Sé a qué se refiere, Felipe, esperaremos que la justicia actúe como en el dice caso en Voz Populi, de Andrés Calle, presidente de la Cámara. A quien acusan, pero por ahora, digamos, es un hombre que está libre. De hecho, ni siquiera ha sido llamado a nadie. No, pero yo sé para dónde va, Felipe. Ricardo, 7:45, Luis Ernesto. Frente a esta elección de presidencia de Cámara, corre el riesgo el Verde por esa división que vuelva a pasar lo mismo que pasó en la elección del Senado. Recordemos que a la elección del Senado también llegaron divididos. En la bancada votaron por la senadora Angélica Lozano, el candidato del gobierno era el senador Inti Asprilla, y el que menos quería el gobierno y la bancada, que era el hoy presidente del Senado, Iván Name, terminó elegido justamente por todos los partidos menos por el Verde. Entonces, en Río Revuelto, alegría de pescador, y muy probablemente, si no se ponen de acuerdo rápidamente, el 20 de julio lo que van a hacer es repetir la historia. Y ahí hay dos bloques, Ricardo. Nos mencionaban, por supuesto, la representante Catherine Miranda, que es una de las representantes con mayor votación en la Cámara de Representantes del Partido Alianza Verde, pero como se sabe, ha tenido unas distancias muy importantes del gobierno. Por eso, pues el gobierno, que hoy tiene una gran ascendencia sobre la Cámara, ha dado señales de que no le alegraría esa elección. Y los otros tres candidatos que en distinta medida pues son independientes, pero tienen, digamos, le representan mayores garantías al gobierno. El representante de Boyacá, Jaime Raúl Salamanca, el representante del Valle del Cauca, Duvalier Sánchez, y la representante Marta Alfonso, que sí es muy cercana al gobierno. Entonces, esa reunión que nos mencionaba, donde se encuentran los tres que son independientes pero afines al gobierno, podría terminar en que de ahí salga un candidato muy fuerte para hacer el contrapeso a la representación. Me hablan mucho, Aurelio, de Marta Alfonso tomando mucha fuerza, además pico en punta, lanzó su candidatura a la presidencia de la Cámara antes que la doctora Catherine Miranda, que desde hace varios meses obviamente está con la campaña y con la intención de ser presidenta de la Cámara de Representantes. Sí, Ricardo, pero lo que está pasando con la candidatura a la presidencia de la Cámara para la próxima legislatura por el Partido Verde es otro episodio más de la división del Partido Verde, otra más, entre el sector de Claudia López y el sector propetrista, llamémoslo así, que hay en ese partido. Bueno, y al parecer este último sector también está dividido en tres ramas, una no tan petrista, que es Duvalier Sánchez, otras dos fracciones bien petristas, la de Jaime Raúl Salamanca, que es de el gobernador Amaya de Boyacá, y de la Marta Alfonso, que yo diría que puede ser, por su desempeño en las ponencias que ha tenido alrededor de los temas que han pasado por la Comisión Séptima de Cámara, podría ser la más indicada desde el punto de vista del gobierno. Pero esto lo van a terminar definiendo las bancadas que no son del Partido Verde. Es decir, aquí lo que hay es un pulso. ¿Quién se ganan las bancadas que no son del Partido Verde? Y yo diría que ahí pues uno no puede decir que los 80 y tantos representantes a la Cámara alineados hoy con el gobierno de Petro, como ha mostrado distintas votaciones, vayan a definirse por uno de los candidatos petristas, porque usted sabe que también ahí entran otros elementos de participación, de garantías, etcétera, que un presidente de una corporación tiene que brindar para
que el gobierno, para recibir el apoyo de los distintos congresistas. Tiene razón. Entonces yo pienso que está abierto un pulso muy grande y quien se gane esas bancadas por fuera del Partido Verde va a definir la próxima presidenta de la Cámara. 7:48 minutos. Carmona, ¿me termina la lista, por favor? Le termino la lista, Ricardo, porque, a ver, estaban tomando café tolimense, refiriéndose a Marta Alfonso, pan de bonos de Cali, Duvalier Sánchez, arepa boyacense, refiriéndose a Jaime Raúl Salamanca, pero también se podría integrar a esa lista, podríamos decir, un chocolatico santafereño, refiriéndose a Olga Lucía Velázquez. Esos 4 congresistas ya han empezado a tener una suerte de diálogos, interacciones, han hablado de sus intenciones de ser presidentes de la Cámara, pero son los que más cercanos están en buscar una candidatura única que llegue al 20 de julio, que podría ser incluso esa candidatura que compita contra Catherine Miranda. Ahí todas las apuestas están empezando a configurarse a favor de Marta Alfonso, tanto así que desde el mismo pacto histórico, los partidos del petrismo ya han empezado, varios representantes y congresistas, a darle, por así decirlo, la bendición a Marta Alfonso. En el Senado de la República, Ricardo, prácticamente está pavimentado el camino para que Efraín Cepeda sea elegido presidente del Senado, tanto así que en los últimos minutos la Alianza Verde, la ASI y En Marcha presentaron un comunicado conjunto, lo que es conocida como la Coalición de la Esperanza, anunciando que van a respaldar la candidatura de Efraín Cepeda. Los únicos que faltan por avisar si van a mantener ese acuerdo y ese respaldo a Efraín Cepeda, pues claramente es la coalición de gobierno, el pacto histórico, Ricardo. 7:50 minutos, y en medio de lo que significará la próxima legislatura, en la que ya anuncia el gobierno del presidente Gustavo Petro que presentará al menos 2 de las reformas que se le cayeron, el presidente Petro esta mañana madrugó, entre otras cosas. El primer mensaje en sus redes sociales es de las 5:30 de la mañana. El presidente, que va hoy al Cauca, se ha referido a la reforma pensional y a la reforma educativa. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, usted tiene razón. Antes de viajar al departamento del Cauca, donde está prevista la llegada del presidente sobre las 9 de la mañana, poco más de una hora, el mandatario colombiano ya está hablando de las reformas en sus redes sociales. De ahí la importancia de quiénes van a ser los escogidos en presidencia de Cámara y Senado, que nos acaba de contar Andrés. La razón es que muchos de los proyectos claves del presidente, algunos que se hundieron en esta legislatura y otros, pues van a quedar para el próximo periodo, para la próxima legislatura, a partir del 20 de julio. Y también el presidente está dando pistas de lo que va a pasar con proyectos ya aprobados. Voy a empezar contándole que el mandatario colombiano lleva a esta hora 10 trinos y 2 retweets. Empezó a las 5:30 de la mañana. El más reciente tiene que ver con la reforma pensional aprobada en el Congreso. Dice el presidente Petro que la reforma pensional se analiza en el mundo, porque por primera vez en la historia de Colombia, la tercera edad en pobreza, que son millones, saldrán de ella. Que se organicen, y ojo con esto, comités de la tercera edad en todos los municipios para defender el avance social. Firmaré la ley en medio de decenas de miles de personas de la tercera edad, levantando la bandera de la dignidad, lo que significa que el presidente Petro va a sancionar lo que se aprobó en esta legislatura, su reforma pensional, en medio de los más viejos, que son los beneficiados de ese bono pensional. Pero no solo de esto, también el presidente Petro está hablando, como usted ya nos contaba hace un momento, del Estado Mayor Central, las disidencias de las FARC en Cauca, pidiéndole a los jóvenes y en general a esa disidencia no atacar ni a civiles ni a la fuerza pública. Ha hablado también del sombrero de Carlos Pizarro, de nuevo una defensa para quien fue su compañero en el M-19. Dice que cuando Pizarro se reunió con el presidente de entonces, Virgilio Barco, después de hundido en el Congreso el proceso de paz con el M-19, llevaba su sombrero blanco que había hecho símbolo de paz, él defendiendo su idea, su decisión de que el sombrero sea un elemento de paz, sea reconocido o declarado patrimonio en Colombia, que fue la noticia de esta semana. Pero hay más. El presidente Petro, Ricardo, también está hablando de la reforma a la educación, de nuevo con pullas a quienes se opusieron y al final hundieron la reforma. Primero dice que la educación pública es la llave de la justicia social y se hace una pregunta: ¿cómo era que pretendían usar los recursos públicos para instituciones privadas de garaje de los politiqueros? Y hay otro mensaje para David Luna. Dice que lo que querían
David Luna y sus amigos de la Comisión Primera de Senado era crear EPS privadas de la educación, que es la teoría que desde ayer le estamos escuchando al presidente Petro. Finalmente, Ricardo, hay también dos mensajes más. Uno sobre la SAE y la entrega de tierras en el país, y otro del presidente Petro sobre fracking y ese proyecto que se hundió ayer en el Congreso. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Nos alejamos en Colombia del fantasma del default, de la temible cesación de pagos de la deuda externa, las deudas internacionales de Colombia que estaban en entredicho, porque al final el Congreso, en la última sesión de esta legislatura que acabó ayer, aprobó el aumento del cupo de endeudamiento. En el último día de sesiones. Esto es técnico, pero es importante. Hubo un aumento en cerca de 17.000 millones de dólares de ese cupo para pagar la deuda para el funcionamiento del Estado, para la inversión en sectores como agua, saneamiento, salud, educación, implementación de la reforma agraria y transición energética. Con este aumento, el cupo de endeudamiento del gobierno hoy es de 80.000 millones de dólares. Como les dije, esto marcó el fin de esta legislatura, de las sesiones ordinarias en el Congreso. No hubo convocatoria a sesiones extras, es decir, que hoy comienza formalmente el receso legislativo hasta el próximo 20 de julio, cuando el presidente Gustavo Petro tendrá que instalar la próxima legislatura. Siempre amanece. El sol vuelve a iluminarnos, vuelve a calentarnos. Esa es una imagen que tenemos que aprender. Aunque se acaben los proyectos, siempre hay que volver a comenzar. Otras experiencias, con otras posibilidades. Pero no podemos darnos por vencidos. No podemos decir que ya terminamos todo. Mientras estamos vivos, hay que seguir empezando. Hay que querer, hay que desear y hay que luchar por conseguir nuevos objetivos, nuevas metas. Te animo a ti a dar lo mejor. Ánimo, tú puedes. No todo está perdido. Siempre hay una opción, siempre hay una posibilidad. Realízala con inteligencia, con fortaleza, con aceptación. Tú sabes. Habrá presentación de otros dos proyectos que se hundieron. Uno, la ley estatutaria de educación. La ministra Aurora Vergara en las últimas horas dijo que presentará de nuevo el proyecto buscando mayores consensos, escuchando a FECODE, que fue el fiel de la balanza que con su paro llevó a que el gobierno prefiriera el hundimiento de este proyecto. Se busca un consenso, por ejemplo, en diferentes cosas. El gobierno estaría dispuesto a ceder en los 3 grados obligatorios de prejardín, es decir, que los niños tendrían que cursar transición jardín y preescolar antes de entrar a la primaria. Los maestros piden que la educación sea mayoritariamente pública y no mixta, y ese es un punto complejo porque, entre otras cosas, hoy esa es la clave para que miles de jóvenes puedan entrar a la educación superior. No todo joven de escasos recursos o de clase media entra a la universidad pública, y crear 500.000 cupos en universidades públicas es una quimera, no es lograble, alcanzable con los actuales momentos y la coyuntura económica que vive el país. Hubo una advertencia, Felipe, seria del director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, hace 3 días, que encendió alertas incluso con posibles consecuencias de los mercados, por supuesto. Decir que Colombia estaba a puertas de un default, de una cesación de pagos de sus compromisos, de la deuda internacional, es un escenario que no había tenido el país, que no tiene hace por lo menos un siglo. Yo no sé, Felipe, sí, tal vez en algún momento, no sé, no lo recuerdo, pero sí, en la práctica, nunca. Hubiera sido un hecho muy, muy complicado para la economía del país. Y lo advertía en el sentido de que si no se aprobaba la ampliación del cupo de endeudamiento, estaríamos abocados a esa situación. Un llamado no tan amistoso del Ministerio de Hacienda para que el Senado y la Cámara
cumplieran con su tarea al final en plenarias. Fueron muy juiciosos en las comisiones terceras, Felipe. Así es. Sesionaron conjuntamente, si no recuerdo mal, pero ya en la aprobación definitiva tuvieron que hacerlo de forma separada y ayer cumplieron con esa tarea. Una ampliación de cupo que no es despreciable, Felipe, 17.000 millones de dólares, cupo de deuda, que dijo el contralor aquí, Carlos Hernán Rodríguez, el gobierno tiene que invertir en lo que se compromete a invertir, que no es plata de bolsillo que usted utiliza o para subsidios o para otro tipo de cosas. Si usted dice que es para pagar deuda, es para pagar deuda. Esa plata tiene que utilizarse en el pago de la deuda, en el servicio de la deuda. Eso no se puede ir en subsidios y en bonificaciones y en los viejitos y tal. No, esa plata es para pagar los créditos que tiene el país con las entidades multilaterales de crédito. Y ahí sí el Contralor lo dijo ayer, pues yo me voy a poner encima del tema porque esto no se puede dilapidar, ¿no? Pero hay que abonarle al Congreso que estuvo, digamos, responsable. A la altura. Sí, sí. Obviamente. Y pensó más en el país que en el gobierno, y a mí me parece que eso es un buen mensaje del Congreso por un lado y del ministro Bonilla por el otro, que de verdad agradeció en nombre del país y no del gobierno. A mí me parece que sí se puede trabajar armónicamente, pero de no haber hecho eso hubiera sido, como le explicaba hoy muy temprano nuestro compañero Víctor Grosso, un desastre, no solo por entrar en default, sino porque eso hubiera incrementado todas las tasas de interés, de hipotecas, el de efecto los créditos inmediato de consumo, terrible, etcétera, etcétera. Pero una evidencia más de que no hay ningún bloqueo por parte del Congreso. No, es que hay una si usted evidencia. mira todos los proyectos de ley que se aprobaron en las últimas horas, no hay bloqueo, no hay bloqueo. 8 en punto, señor representante de la Cámara, Guadid Mansur, integrante de las comisiones terceras de la Cámara y quien estuvo muy activo en este debate. Representante Mansur, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, para ti, para toda tu audiencia, para la mesa de trabajo. Un placer esta mañana con ustedes. Mire, el tema no es menor, pero quisiera